La Cenicienta Imperfecta, parte 3. Horas después, Taeje se encontraba con Yera, una mujer hermosa de cabello rosado muy tierna. Ella estaba muy interesada en saber si él seguía sin interesarse en las mujeres. Taeje le decía que no le interesan ni las mujeres ni los hombres, simplemente no entiende lo que es sentirse atraído por alguien. Yera, que obviamente está interesada en él, le decía que ese sentimiento es querer ver a esa persona, hablar con ella e incluso tenerla cerca. Y ella conocía bien ese sentimiento porque eso es lo que siente por él. Taeje malinterpretaba esto como si ella estuviera saliendo con alguien y la felicitaba, pero Yera obviamente sabía que él hacía eso porque no quería casarse con ella, ya que el matrimonio entre ellos dos también estaba planeado. Por otro lado, Jeon regresó a casa muy triste. Maengwa la notó extraña, pero Jeon no le dio ninguna explicación. Al poco rato, Jeon recordaba la conversación que escuchó de Taeje y Yera, y se daba cuenta que esa persona es especial para él. Mientras tanto, en la cocina, la señora Choi le reclamaba a Soran por haber esparcido rumores falsos del embarazo de Jeon, pero esta niña obviamente lo negaba todo. Choi le advertía que ella nunca debe hablar sobre asuntos de la familia o se meterá en serios problemas. Al poco rato, Soran, al estar sola, pensaba que Jeon no había cambiado. Seguía siendo la misma chica que mantenía su cabeza en las nubes, tal como lo hacía en la escuela. Soran siempre había tratado de ser la más popular, haciendo que todos sepan todo lo que ella tenía y lo adinerado que era su padre. Jeon incluso también les mencionaba que tenía cosas, lo cual asombraba mucho a sus compañeras. Esto obviamente molestaba a Soran, porque solamente ella quería ser el centro de atención. Así que decidió un día decirle a Jeon que la deje ir a su casa a jugar. Jeon aceptó feliz porque por fin tendría a alguien con quien jugar. Y cuando Soran conoció la casa y a su mamá, pensó que Jeon era una mentirosa. Mientras caminaban por el estanque de peces, Soran le comentaba que su papá solía ser rico, pero había tenido problemas. Jeon, que siempre había sido una chica tranquila y humilde, ni siquiera le había prestado atención a esas cosas. Fue así como al día siguiente Soran hizo quedar mal a Jeon, tratando de hacerla ver como una mentirosa, ya que la casa en donde había llevado a Soran no es de ella. Jeon, muy tranquila, no lo negó. Les dijo que es cierto, que el lugar donde ella vive es el lugar donde trabaja su madre, y por eso viven ahí. Es una mansión de gente rica. Obviamente, la sinceridad de Jeon llamó mucho la atención de sus compañeras, y tenían más curiosidad por saber cómo es esa casa, lo que naturalmente molestó a Soran, porque siempre la que llamaba más la atención era Jeon, ya que pensaban que ella era muy inocente, y al final la hacía quedar mal a ella. Por lo visto, Soran era una hija de su madre desde chiquita. Por otro lado, Taeje llegaba de su cita con Yera, un poquito pasadito de copas. Vio a los pequeños canes afuera y rápidamente los guió hasta su enorme habitación, pero se llevó una sorpresa al ver a Jeon ahí. De la nada, terminó tropezando y cayendo sobre ella. Jeon, al verlo tambalear, se dio cuenta de que estaba mareado, y al poco rato platicaban sobre la luna de miel y del por qué ella estaba durmiendo en la habitación de los perros. Jeon le contaba cómo ella y Maengwa se escaparon, y les tocó trabajar para poder pagar lo que se habían comido. Taeje feliz le decía que al parecer ellos se habían divertido, pero de pronto uno de los cachorros hizo un desastre con las croquetas, porque obviamente no le gustaban, ya que solo comían lo que Jeon les preparaba. De pronto Taeje, de lo mareado que estaba, se quedó dormido, así que Jeon decidió marcharse, pero no sin antes dejarlo cubriendo con una manta. Al poco rato llegaba a la casa y Maengwa le preguntaba dónde estaba. De la nada empezó a olfatear como si fuera un cachorro de rastreo. Yo no podía creer esa actitud tan infantil de él, le gritaba que por qué hacía eso. Pero según él estaba cuidando su imagen, ya que después de los rumores que se habían extendido, no quería que alguien piense que ellos se llevan mal. Y si la ven salir a medianoche, van a pensar que los dos se han peleado. Así que lo mejor era que lleven las cosas con tranquilidad. Jeon le comentaba que si salió fue porque tenía parálisis del sueño. A la mañana siguiente, Jeon había preparado una canasta de croquetas deliciosas para sus cachorros. Les tomó una foto y se la envió a Taeje para que vea lo que le había preparado a Loki y a Thor. Y de paso iba a entregarle el regalo que le había comprado a Taeje, pero cuando regresó a la cocina se encontró a nada más y nada menos que a Maengwa, comiéndose las galletas para Loki y Thor. Jeon le preguntaba por qué come eso, y este loco pensó que Jeon se las había preparado para él. Incluso los escoltas que llegaron en ese momento también decidieron probar esas galletas, y envidiaban a Maengwa por tener una esposa que prepara ricos bocadillos.
Al poco rato Maengo había llevado la canasta hacia la sala para seguir disfrutando de esos bocadillos riquísimos, aunque John no podía creer que él en serio esté disfrutando de algo que es para perros. Maengo decidió salir a dar una vuelta, pero obviamente se llevó consigo las galletas, y aunque John quiso decirle la verdad, pues no pudo. Al poco rato en el jardín, mientras él disfrutaba de los bocadillos que le hizo John, aparecía Thor y Loki. Se acercaban quitándole los bocadillos y al poco rato aparecía Taeje, quien le preguntaba ¿por qué le anda robando la comida a los perros? Maengwa regresaba donde estaba John. Le reclamaba el haberle dado comida para perros, pero ella le pedía que lo perdone, aunque en parte fue culpa de él. Ni siquiera la había escuchado y se llevó las croquetas así sin más. Maengwa, a manera avergonzada, le decía que le exigía 30 millones como indemnización por el daño psicológico que le había hecho. John quiso objetar, pero él obviamente le denegó esa objeción. En su habitación, el pobre se sonrojaba mucho porque había sido humillado, ya que le habían dicho que al parecer está celoso porque John le había preparado bocadillos al perro y no a él. John, mientras tanto, pensaba que antes, cuando ellos se enojaban, pasaban unos días y luego nuevamente estaban bien. Pero ahora que vivían juntos, la situación era incómoda. De pronto sintió un fuerte dolor de cabeza. Quiso salir a tomar un poco de aire, pero justo en ese momento aparecía Soran, con el té que todas las mañanas le llevaba. Le pedía que beba, pero John estaba con dolor de cabeza y no quería hacerlo. Pero esta envidiosa le decía que por qué siempre ella se empeña en hacerle las cosas difíciles, que lo beba y ya. John recordaba que la señora Choi le había dicho que ella no es quien prepara ese tipo de medicina, y aunque no sabe bien qué le había puesto, estaba convencida de que no le traerían algo que le haga daño. Pero de pronto, cuando quiso tomar la medicina, su cuerpo empezó a tambalearse, desmayándose en el acto. Al poco rato, le informaban a la mamá de Maengwa lo que había pasado, pero ella no le dio importancia. Simplemente mencionó que a lo mejor le dio un resfriado y que ella misma podrá atenderlo. Pues más importante para ella fue su reunión con sus amigas, las cuales la hicieron molestar cuando mencionaron que John y Maengwa deben tener un hijo y que de seguro ella lo va a consentir mucho. Pero obviamente para esta mujer esa idea no era agradable y se excusaba diciendo que aún son muy jóvenes para eso. Por otro lado, la señora Choi visitaba un puesto de hierbas medicinales y le preguntaba si ya se le acabó la medicina que le había preparado la vez pasada. Este hombre le preguntaba si se refiere a la del joven amo o a la de la señorita que pidió aparte. Choi se sorprendió mucho porque se daba cuenta de que la medicina que le habían dado a Jeon era para que no quedara embarazada. Por otro lado, Jeon ya se encontraba en cama muy adolorida y como según le habían dicho que es un resfriado, no se preocupaba. A la mañana siguiente, Maengwa le preguntaba a la señora Kang por qué el doctor no había llegado, pero ella le mencionaba que no había recibido instrucciones de llamarlo y no puede hacerlo sin la autorización de su madre. Al ver esto, Maengwa decidió subir a la habitación, pero se lo impidieron porque tenían que manejarlo, alejado de él, y por más que insistió no le permitieron ingresar. Mientras tanto, la malvada chamana solo deseaba que Jeon muriera, y Jeon, quien nuevamente tenía parálisis del sueño, podía escuchar la voz de esta mujer que la maldecía y solo deseaba su muerte. De repente, de un grito despertaba, pero se asustó mucho cuando Maengwa le cubrió la boca para que hiciera silencio, ya que él estaba ahí a escondidas. Y si lo descubren, obviamente lo van a echar de la habitación. Después del tremendo susto que le dio Maengwa a Jeon, ella quería saber por qué estaba ahí. Él le contó que no lo dejaron entrar porque se podría contagiar, y a este travieso pues eso no le importaba. Mientras tanto, Kim, el otro escolta, estaba preocupado porque Maengwa ni siquiera había comido y ya era demasiado tarde, aunque ya sospechaban que de seguro su jefecito se había metido por el ático para llegar hasta la habitación de Jeon. Ella trataba de que se marche para no contagiarlo, pero este loco ni siquiera le prestaba atención. Y en vez de eso le dio unos caramelitos de menta para que se sienta mucho mejor. Jeon cuidadosamente se hacía la que estaba enferma, ya que solo así él había dejado de estar enojado con ella. Pero Maengwa tenía otros planes. Este loquito quería contagiarse, para que así el doctor llegue rápidamente. Jeon sentía que él estaba demasiado cerca de ella, y obviamente la incomodaba, hasta que de pronto este loco le quitó su medicina, para así poder contagiarse más rápido. Jeon no podía creer las estupideces que hacía este mocoso, y le daba tremendo coscorrón para que deje de ser tan inmaduro. Lo corría de su habitación, pero obviamente Maengwa era más terco que una mula, y más bien se acostó en la cama junto a ella. Jeon estaba con una temperatura muy alta, pero al sentir la mano fría de Maengwa,
se quedó muy quieta. Y como sabía que este mocoso pues no se irá, al final se rendía. Que se quede si quiere. Pasó una semana en la que Jeon pasó en cama enferma, pero por fin se sentía mucho mejor. Estaba completamente bien. Ya más tarde, Jeon estaba en el jardín con su suegra, pero se sentía aburrida, ya que durante todo un mes completo había estado encerrada en esa casa. Y se daba cuenta que ser la nuera de un multimillonario, pues no es la gran cosa. En eso su suegra le daba unas flores de lavanda, pues a su hijo le gustan mucho. Al poco rato, Jeon ya le entregaba las flores y le preguntaba si las va a tirar. Maengwa, como siempre, le dijo que puede llevárselas si quiere. Ella rápidamente se imaginó que ganaría mucho dinero subiéndola a Dango, pero recordó que la supervisora Choi le dijo que ahora que es la esposa de Maengwa no podía permitir que la vean haciendo este tipo de cosas, así que mejor le pidió a su maridito que no las tire. Él le preguntaba si acaso está deprimida y ella le confesó que sí. De pronto, uno de los escoltas les dijo que quizás pueden pedir permiso para salir el sábado, que es 16 de junio. Jeon rápidamente se dio cuenta que ese día es el cumpleaños de Maengwa. Con los días, finalmente llegó el sábado, el cumpleaños del niño consentido, el Nini. Jeon pensaba celebrarlo haciendo una rica comida, pero en cambio Maengwa ya tenía otros planes, pasar el día juntos, y ella tenía que cumplirle sus 3 deseos. A cambio, él hará de cuenta que los 30 millones que le debe nunca existieron. En la cocina, todas las sirvientas pensaban que de seguro este año nuevamente Maengwa tendrá un cumpleaños lleno de juguetes. Pero en realidad, él ya tenía un regalote. Este loquito había vestido a Jeon de regalo y la obligaba a que le cante feliz cumpleaños vestida así. Jeon estaba furiosa, pero a Maengwa no le interesaba porque estaba divertidísimo. Jeon lo complació y mientras cantaba, él la grababa. Muy molesta, le advertía que si eso llega a las redes sociales, lo va a fusilar. Por otro lado, Yera y Jaehae se dirigían al jardín de lo más contentas, platicando sobre sus cosas, cuando se topaban frente a frente con Maengwa, quien salió corriendo de la casa antes de que Jeon le dé su chanclazo por la cabeza. Pero en eso él se detuvo en seco, y Jeon, que iba a toda velocidad, chocó contra él y terminó sentada en el suelo, como todo un regalo. Maengwa se moría de risa, mientras que Yera les preguntaba si ella es la esposa de Maengwa. El feliz contestaba que sí, y que era su regalo de cumpleaños. Jeon no podía creer el ridículo que había hecho frente a esa mujer llamada Yera, su rival en el amor. Al poco rato, Jaehae le prestaba un poco de ropa a Jeon para que se cambie, pero al parecer le quedaba un poco floja. Y como Yera había estudiado moda en París, rápidamente con un par de arreglos, el atuendo de Jeon quedó perfecto. Jeon lo observaba porque sabía que ella es la mujer con la que Jaehae se va a casar y sabía que es hermosa. De pronto, Yera le expresaba que sentía envidia de ella, porque Maengwa en su mirada se ve cuánto la ama. Jeon se sentía incómoda y pensaba que de verdad Maengwa es un buen actor. Yera, en cambio, solo deseaba saber qué se sentía estar casado con la persona que amas. Al poco rato, ya en el almuerzo, su madre felicitaba a Maengwa por su cumpleaños y su padre le daba de regalo un edificio. Jeon se encontraba molesta porque todos estaban sentados en la mesa menos los empleados, quienes también deberían formar parte de una celebración así. De pronto, Jaehae, que se dio cuenta de esto, le preguntaba si había algo que le incomodaba. Jeon rápidamente cambió de actitud y le dijo que todo estaba bien. De pronto, Yera intervino preguntándole a Maengwa cómo es la vida de casados. Él le contestó que es muy feliz, porque todo lo hace junto a la persona que ama. Duermen juntos, comen juntos, y eso es lo que lo hace emocionante. Jeon estaba asombradísima porque no entendía qué locuras estaba diciendo este hombre. ¿Cómo que duermen juntos? Pero de pronto, Jungho le expresaba a Yera que ya debería también fijar la fecha de matrimonio con Jaehae. Él obviamente no quería tratar todavía este tema. Se levantaba de la mesa pidiendo permiso para salir un momento, ya que tenía una llamada importante del trabajo. Su padre obviamente no lo detuvo y al poco rato, Jaehae, que ya estaba pasada de copas, le decía a Jeon, un día le presentará a un hombre mucho mejor que su hermanito pequeño. Comentario que molestó a su madre. Al poco rato, los padres de Maengwa se retiraban. Jeon también quería volver a casa, pero Maengwa aún tenía un deseo que pedirle. Jeon pensaba cumplirle lo que desee, pero ya en la casa. Y Maengwa no quería regresar a la casa, sino más bien tenía algo en mente.
Minutos después, Jae-hye, que estaba completamente ebria, fue llevada por Yera. Le pidió a los escoltas que por favor la lleven a su habitación, ya que no se encontraba en condiciones para ir sola. Kim se disculpaba con Yera y le explicaba que ellos son acompañantes de Maengwa y Jeon, pero Yera les informaba que ellos dos ya se habían ido a su casa hace rato. Al poco rato, tras dejar a Jae-hye, Yera se marchaba en su auto, y ya cuando estuvieron alejados de la casa, abría la cajuela de su auto en donde se encontraban Maengwa y Jeon. Se habían escabullido en el auto de Yera para poder salir de casa. Jeon sabía que todo esto terminará muy mal, pero en parte Yera los estaba ayudando porque cuando Maengwa era muy pequeño, no lo habían querido llevar al parque de diversiones. Él se había quedado llorando, así que en ese entonces Yera le había prometido que la próxima vez que lo vea lo llevará consigo. Por eso hoy estaba cumpliendo con su promesa, aunque le sorprendía que su madre nunca lo haya llevado al parque de diversiones. Pero obviamente él siempre había permanecido encerrado en una burbuja. Al llegar al parque de diversiones, Yera los dejó ahí. Les entregó su tarjeta de crédito para que pudieran usarla, y Maengwa, para que nadie los encuentre, le entregaba su teléfono celular, y el de Jeon para que Yera se los lleve. Y como no estaban vestidos para poder divertirse de esa manera, Yera les compró unos trajes de estudiantes para que así estén más cómodos. Jeon le decía que si acaso a él no le preocupa que vayan a regañar al señor Kim por no haberles tenido cuidado, pero Maengwa no iba a desaprovechar esta oportunidad, y tomando la mano de Jeon, la llevó hacia la montaña rusa. La pobre Jeon, al subirse en ese juego mecánico, pegaba el grito del siglo, porque tenía mucho miedo. En cambio, Maengwa estaba más feliz que nunca. Mientras tanto, en casa, Jeon abría los regalos de cumpleaños que le habían traído a su hijo, hasta que de pronto el señor Kim llegó a darle una mala noticia. Y mientras su madre estaba preocupada por su niño mimado, consentido y protegido, él estaba feliz de la vida en un parque de diversiones, subiéndose a la montaña rusa, no solo una vez, sino ya 3 veces seguidas. Pobre Jeon. Por otro lado, Tae-hye llamaba a Yera porque estaba buscando a su hermanito. Ella le decía que le contará dónde están a cambio de que salga con ella. Pero Tae-hye no estaba para bromas porque su madre estaba echando chispas. Así que le pedía a Yera que le diga de inmediato dónde están ese par de traviesos. Un poco más tarde, Kim y su compañero empezaron la búsqueda de Maengwa. Preguntaban a cada persona que veían si es que la habían visto a él o a la chica mostrándoles unas fotos, pero no podían encontrarlos, mientras que Maengwa se divertía con unos pequeños jugando los videojuegos. En todo este tiempo se había vuelto famoso con los niños, ya que en cada uno él ganaba, mientras que Jeon ya estaba cansada y aburrida, aunque a su vez se sentía feliz de que por primera vez Maengwa esté sonriendo, e incluso se le vino a la mente algo al ver a todos esos niños acercándose a él. De seguro sería un padre muy tierno con sus hijos. Por otro lado, Tae-hye se había reunido con Yera. Le contó que los había dejado en el parque de diversiones y que incluso les había dado su tarjeta para que lo usaran, pero nunca pensó que su mamá fuera a enojarse tanto. Tae-hye le explicaba a Yera que su madre está molesta porque nunca antes lo había dejado salir a ningún lado, que siempre Maengwa estuvo encerrado en casa, e incluso en su luna de miel fue la primera vez que se subió a un avión y ni siquiera había podido ir a la universidad como un joven normal, porque siempre vive encerrado en una burbuja. Y por eso para Tae-hye el amor era algo tan repugnante porque puede llegar a asfixiar de esa manera. Así que le pedí a ella que piense bien si es que realmente quiere casarse con él. Mientras tanto, en el parque, Jeon ya quería regresar a casa, pero esta vez Maengwa le dijo que ella puede subirse a cualquier juego que desee. Así se subieron a una carroza. Maengwa obviamente estaba aburrido, porque no eran como esos juegos de adrenalina. Pero Jeon le pedía que la próxima vez que quiera subirse a uno de esos juegos aterradores lo haga con algún amigo. Pero Maengwa solo la tiene a ella. Jeon se daba cuenta que durante toda su niñez, hasta el momento en que se casaron, siempre se habían tenido solo el uno al otro. En las fiestas de cumpleaños, cuando juegan e incluso cuando se graduaron, siempre habían sido ellos dos. Jeon estaba empezando a ver de diferente manera a Maengwa, pero de pronto este loco se abalanzó sobre ella, y es porque el señor Kim ya los estaba buscando en el parque. Maengwa empezó a pelear con Jeon porque ese juego era demasiado lento y quería escapar. De pronto uno de ellos pareció verlo, pero Jeon se puso muy nerviosa porque sabía que la madre de Maengwa la regañará, pues ha traído a su pequeño retoño
baño a un lugar lleno de gérmenes y posiblemente la despida. Uno de los escoltas se acercó para ver si realmente eran ellos. Jeon, que estaba muy nerviosa, quería hacerle frente a la situación, pero Maengwa la sujetaba escondiéndola. Estaban tan cerca que de pronto, cuando el carrusel había terminado su viaje, al frenar, hizo que esos dos se dieran un besito, dejándolos en shock porque pasó algo loquísimo. Jeon, al darse cuenta de lo que había ocurrido, se molestaba mucho. Le daba tremendo trombón al pobre Maengwa. No podía creer que en todos los momentos importantes está él con ella. Y ya no podían hacer nada porque no podía regresar el tiempo. Maengwa simplemente le dijo que olvide lo que había pasado, que había sido un accidente. Es como si ella le hubiese dado primeros auxilios, una respiración boca a boca. Jeon se sentía tan molesta. Se robó su primer beso. Maengwa se dirigió al baño por un momento y no entendía por qué ese piquito no se salía de su cabeza. Mientras tanto, Jeon se encontraba en una silla esperando a Maengwa cuando escuchó decir a alguien que, si recuerdan la primera vez que se habían dado un beso en ese lugar, Jeon reaccionó de mal manera, gritando que solo había sido respiración boca a boca. La pareja, que estaba a su lado, se sorprendió mucho, y al poco rato Maengwa llegaba un poco nervioso e incómodo. Le iba a hacer entender que todo había sido un accidente, pero ella no quiso escuchar, y rápidamente se lo llevó nuevamente a la montaña rusa. El señor Kim, que los había visto, no podía creer que esos ratones se le hayan escabullido tan fácilmente, hasta que de pronto los vio haciendo fila para entrar a una atracción, que al parecer era de mucho más miedo, porque estaba a muchos metros de altura. Jeon, que le tenía mucho miedo a las alturas, quería bajar sin importar si los atrapan o no, pero Maengwa no quería. Quería trazar lo más posible la regañada del siglo. Jeon en parte lo entendía, así que tratando de calmarse, le dijo que en parte es bueno que haya salido, porque él así estaba experimentando cosas nuevas. Jeon le explicaba que esta no será ni la primera ni la última vez que lo hagan. Maengwa pensaba que ella lo estaba invitando a salir de nuevo, pero de pronto esta conversación fue interrumpida cuando el juego mecánico tuvo un percance. Mientras tanto, en la casa, la madre de Maengwa estaba furiosa con Yera por haber alcahueteado a ese par de traviesos, y a su vez también se sentía preocupada y mucho más cuando de la nada, en las noticias apareció que la rueda de la fortuna se había detenido a 100 metros de altura, y justo ahí en las imágenes aparecía Maengwa y Jeon. A la pobre Jeon casi le da un paro cardíaco. Mientras tanto, Maengwa y Jeon aún no podían creer que el juego se haya detenido, hasta que vieron a las ambulancias y a todo el equipo de rescate acercarse. Ahí sí supieron que están en peligro. El jefe Kim y su compañero se habían subido también a uno de los vagones, e igualmente estaban atrapados. Maengwa se sintió terrible pensando en que por su culpa el señor Kim y Jeon estaban en peligro. Jeon, que lo conocía perfectamente, se sintió también muy mal. Y él en lo único que pensaba es que, por su mala suerte, estaba destinado a morir. Pero de pronto Jeon se acercó a él y le dijo que ella se había casado con él por el dinero, así que no pensaba dejarlo morir, porque con ese dinero pensaba buscar a su padre y luego comprar una casa, un coche e incluso un perro. Abrazando a Maengwa le decía que siempre ella será su amuleto de la buena suerte. Nada malo le va a pasar, así que debe confiar en ella. Y a los pocos segundos el juego se empezó a desplomar. Al poco rato, Kim se acercó muy asustado a las ambulancias para ver qué había pasado con Maengwa, pero él estaba perfectamente bien, al igual que Jeon. Ya el médico lo revisó y todo estaba normal, a excepción del compañero del señor Kim. Maengwa no podía creer que en realidad esté bien porque sentía cómo su corazón latía tan fuerte sin razón. Jeon estaba preocupada porque pensaba que podía tener algo malo, aunque en realidad todos sabemos que su corazoncito palpitó así por Jeon. Más tarde, Maengwa salía de su habitación y se encontraba con su hermano, el cual le entregaba los teléfonos, reprendiéndolo para que no vuelva a convencer a los demás de hacer lo que él quiere, y mucho menos Jeon, ya que ella no es una sirvienta a la cual él puede llevársela cuando se le dé la gana. Pero Maengwa le dejaba en claro a su hermano que ella sola puede tomar sus decisiones y decir no cuando algo no le plazca, y que no piense en ella como si fuera una chica desdichada. Esas palabras dejaron a Taehae muy sorprendido y pensativo. Por otro lado, el jefe Kim se presentó ante el presidente para hacerse responsable por lo que había ocurrido. Kim había sido un trabajador con 10 años de experiencia, y Jung-ho le expresaba lo decepcionado que estaba de él por haber mezclado sus sentimientos con el trabajo, ya que obviamente Kim se había encariñado con Maengwa. Por ello, fue despedido.
Por otro lado, Maengwa recibió la visita de la chamana. In-young, desesperada, le decía que su hijo nunca antes había actuado así, que todo debe ser por influencia de esa niñita llamada Jun, y que de ser así, ella mismo la eliminará con sus propias manos. La chamana le dejaba en claro que sí, es verdad, ella no ha sido quien dio a luz a Maengwa, pero sí lo ha criado y ha salvado. Es ella quien lo ha mantenido con vida, luchando contra el destino para mantenerlo vivo hasta ahora. Así que le pidió a In-young que esté tranquila, que ya todo lo tiene bajo control. Con razón Maengwa está como está. Tiene dos madres locas. Por otro lado, en el hospital, Maengwa se daba cuenta que Jeon estaba destinada a salvarlo, y hoy había quedado demostrado, ya que si no hubiese estado con ella, no estaría ahí para contarlo. Jeon le preguntaba por qué la miraba de manera extraña, pero él no le dijo el por qué, sino más bien le preguntaba que a qué se refería cuando dijo que iba a buscar a su padre. Jeon confesaba que durante todo este tiempo ella ha estado visitando agencias de detectives y presentando solicitudes para que le ayuden a encontrar a su padre. Cada uno de estos detectives siempre le pedían una cantidad de dinero para poder ayudarla, y en algunas de las veces ella había sido engañada. Jeon lo único que quería era saber la razón por la cual su padre había desaparecido. Maengwa le decía que es lo mejor, y aunque Jeon siempre supo que su padre la había abandonado a ella y a su madre, en el fondo quería pensar que es una mentira, que él tuvo problemas o algo. Jeon, sin darse cuenta, soltaba una lágrima, y Maengwa, limpiándolos con su dedo, prometió encontrar a su padre por ella. A la mañana siguiente, Maengwa y Jeon regresaban a casa. Kim los saludaba y a su vez se despedía de ellos, porque era el último día que trabajaría en la mansión. Incluso les informaron que ya los nuevos escoltas estaban listos para empezar a trabajar. A Jeon no le pareció justo esto, porque no era error del señor Kim, sino de ellos por haberse escapado. Así que se marchó corriendo para hablar con su suegra, para hacerle recapacitar, pero de pronto, justo cuando entraba a la casa, recibió una cucharada de harina en la cabeza. Así aparecía su suegra diciéndole que esta no es ninguna choza de la cual ella puede entrar y salir cuando se le dé la gana, y mucho más trayendo suciedad hacia el interior. Jeon, ante este enfrentamiento, recordaba que desde muy pequeño Maengwa siempre lo habían tratado como un muñeco de porcelana, que en cualquier momento se romperá, y siempre cuando él llegaba sucio o lastimado le echaban la culpa a la madre de Jeon. Incluso después de muerta la seguían humillando. Jeon no podía hacer nada más que llorar sin decir nada, pero esta vez Jeon no se quedó callada y detuvo a su suegra, diciéndole que no les había pasado nada, simplemente salieron a divertirse un poco. A su suegra estas palabras la enfurecieron y trató de golpearla, pero inmediatamente Maengwa se interpuso y fue directamente al saco de harina y se puso en la cabeza, diciéndole que ella más bien debe ser agradecida con Jeon, ya que de no ser por ella, él ya estuviera muerto. Luego de este incidente, Kim se reunió con Jeon y Maengwa, disculpándose por no haber podido cumplir su promesa de protegerlo hasta el final. Así ellos se despedían y Jeon se asombró muchísimo al ver que Maengwa ni siquiera se había despedido bien de ellos. Pero él ya estaba acostumbrado a que despidan al personal y contraten nuevo. En ese momento Jeon se dio cuenta de que en esa casa ser despedido de esa forma no era nada raro, y estaba segura que en cualquier momento a ella le pasara lo mismo, después de que terminen sus 3 años de contrato. Por otro lado, In-young estaba preocupada, porque su hijo nunca antes se había revelado de esa manera, y como la señorita Choi estaba con ella, aprovechaba la oportunidad para preguntarle si le había estado dando la medicina a Jeon. Choi le afirmó que sí, pero en el fondo era mentira, porque para Choi lo que estaba haciendo esta mujer era muy cruel y aterrador, ya que si no quería tener nietos, simplemente debió decírselo a su hijo, y no utilizar medicina en la pobre Jeon. De pronto In-young le pidió a Choi que llame a la joven nueva de la cocina. Esto sorprendió a Choi porque de seguro algo más tramaba, y al poco rato ya se enteraban de que el nuevo trabajador había sido enviado al pabellón y habían prohibido el acceso al resto de sirvientes, y a quien habían pedido que limpie el lugar donde se encuentra Jeon y Maengwa era nada más y nada menos que la envidiosa de Sora. Esta mujer envidiosa llegó hasta la casa de Jeon para arreglar todo, y aunque Jeon no quería esto, como era la enviada de la señora no podía hacer nada. Pero a su vez Soran le contaba que ha llegado nuevo personal para reforzar la seguridad. Y obviamente son escoltas que estarían ahí para proteger a Jeon y Maengwa, o más bien, para mantenerlos vigilados y que no vuelvan a escapar. Jeon se daba cuenta
que toda la casa estaba llena de vigilantes, lo que la fastidiaba muchísimo, porque durante 3 años le tocaba vivir bajo esa vigilancia tan horrible. Incluso hasta para comer tenían que estar los escoltas. Tanto era lo que protegían a este muchachito que incluso le ayudaban a cortar la carne en pedacitos, para que el bebito no se vaya a lastimar su dedito. John sentía que estaba a punto de estallar, porque la situación se estaba poniendo muy incómoda. De pronto recibí un mensaje de Maengwa, a quien tenía agregado como joven loco. Horas después, Maengwa y John se habían convertido en buenos cómplices para mentir. Les decían a los escoltas que ellos irán a la habitación, por lo que ellos deberían quedarse fuera. Pero estos escoltas querían seguirlos hasta en el baño, y no fue hasta que Maengwa, con indirectas, le dijo que como eran una pareja de recién casados, necesitan privacidad. Así que los escoltas decidieron vigilarlos desde la planta baja, y Maengwa les ordenaba que ni se les ocurra acercarse a la habitación hasta que amanezca. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!